amén. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por otro día más que Él nos da de vida y por permitirnos estar aquí en su casa de oración. El hermano pastor viene ya en camino, él va a llegar un poquito tarde mientras nosotros vamos a empezar. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo está con nosotros, amén. Les invito a que se pongan de pie y vamos a empezar haciendo una oración. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, y en todo lugar, mi Dios amado, le damos gracias, Padre bendito, por otro día más que usted nos da de vida, Padre. Y otro día, Señor, lleno de bendiciones, mi Dios amado. Por tan solo estar aquí en su casa, Señor, es una gran bendición para cada uno de nosotros, Padre bendito. Oh Señor Jesús, le pido, mi Dios amado, que usted tome el control, Señor, de todo lo que se va a llevar a cabo en esta noche, Padre Santo. Todo lo que hagamos, Señor Jesús, que sea de su agrado, mi Dios amado. No permita, Señor, que hagamos algo que a usted no le guste, Padre Santo. Así también, mi Dios amado, le pido, Padre bendito, que ayude a mis hermanos que vienen en camino, Señor. Guárdelos en el hueco de su mano, Padre, para que ellos lleguen con bien, mi Dios amado, a gozarse aquí en su santo templo, Padre bendito. Gracias, Señor Jesús, por los que ya estamos aquí, Padre Santo. Oh, mi Dios amado, todo esto, Padre bendito, yo se lo pido en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Así como están de pie, les invito a que abran sus Biblias, hermanos. Que abramos nuestras Biblias en Salmos. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. En Salmos 100. Yo lo voy a leer, hermanos, y ustedes lo siguen con su vista. Amén. Cuando todos lo tengan con amén, hermanos, por favor. Amén. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén, hermano. Aquí nos dice la palabra de Dios que cantemos con alegría, dice. Amén. Amén, aleluya. Vamos a cantar una cadena de coros. La cadena de coros: en esta reunión Cristo está. Amén. Démosle al Señor, hermanos, con gozo y alegría en nuestro corazón. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos
cantar el himno 338. Gloria a Dios. El himno 338, hallé un buen amigo. Amén. Amén. Hallé un buen amigo, llamado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me faltará, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, gloria me asegura, que elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Se pueden sentar, hermanos? Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque Él nos ha permitido estar aquí. Amén. Y sigamos adelante, hermanos. Les voy a comentar algo así bien rapidito. Como decía nuestra hermana Silvia ayer en la oración que tuvimos, ella decía de que tenemos que estar siempre caminando en las cosas de Dios. Amén. Amén. Siempre estar alertas, porque no sabemos la hora ni el momento en que nuestro Señor Jesucristo nos lleve, o que Amén. saliendo de aquí. Ella decía que no sabemos si saliendo de aquí ya nos vamos. Entonces tenemos que estar siempre pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo y confiando de que si un día nos vamos, sabemos que vamos a gozarnos con Él. Amén. Gloria a Amén, Dios. hermanos. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque Él hasta aquí me ha ayudado. Y discúlpenme, hermanos, si me equivoqué en algo. Ustedes saben que no soy perfecta. Solamente Dios es perfecto. Le doy gracias a Él porque Él me ha permitido estar aquí. Y Él me ha ayudado hasta aquí. Ahora le doy el tiempo a mi hermana Silvia. Dios les bendiga, hermano. Gloria a Dios. Amén, hermanos, que Dios les bendiga esta noche. Amén. Le damos gracias a Dios por cada uno de nosotros que estamos aquí. El Señor nos ha permitido llegar con bien. También a nuestros pastores que gracias a Dios ya están aquí, los trajo con bien. Le damos gracias al Señor, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Así rápidamente, hermanos, les voy a invitar a que abran sus Biblias en Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, del 11 al 23. Con un amén, hermanos, cuando ya tengan lista su lección, su
la lección que vamos a estar, que el Señor nos va a estar dando hoy en esta noche. Amén. Primera de Pedro 2, del 11 al 23. Amén. Puede ponerse de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu santo nombre, Señor. Oh Padre poderoso, a esta hora, Señor, estamos delante de ti, Padre. Traemos, Señor, nuestro corazón. Enterniécelo, Padre Santo, en esta hora. Háblanos, Señor. Úsame, Padre Santo. Unge mis labios, Padre poderoso. Que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos enseñe, nos guíe, Padre Santo. Nos ayude a poder comprender tu bendita palabra en esta hora, Padre. Ayúdanos, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo en este momento, Padre. Habla, Señor, lo que tú quieres que tus hijos, Señor, escuchen. Lo que tú quieres, Señor. La necesidad que hay en cada uno de los corazones, Padre. Envía tu bendita palabra esta noche, Señor. Gracias te damos, Padre poderoso. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermano. Mira, hermanos. Yo he traído 4 puntos, hermanos, sobre esta escritura del apóstol Pedro. 4 puntos de cómo debe de vivir aquellos que han llegado al Señor Jesús. De la vida, del modelo que debe de llevar, que nosotros debemos de llevar una vez llegado a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro primer punto, hermanos, en primera de Pedro 2, el versículo 11 y el 12, nuestro primer punto dice: cuando llegamos a Jesús debemos de abstenernos de deseos carnales. No, hermanos, solamente nos podemos abstener de los deseos carnales cuando vivimos como extranjeros y peregrinos en este mundo, en esta tierra donde estamos viviendo, porque no nos pertenece, no pertenecemos aquí, sino tenemos nuestra casa, tenemos nuestro lugar en otro lugar. Sí, así que viviendo extranjeros y peregrinos en esta tierra es como nosotros podemos abstenernos de los deseos carnales. Amén. Hermano, ¿por qué? Porque los hijos de Dios
somos los únicos testigos, hermanos, de nuestro Señor, de nuestro Padre en la tierra. Nosotros no podemos estar viviendo conforme al mundo, conforme a este mundo, sí, porque estamos dando testimonio de quién es el Señor. Algunas personas que no han tenido la oportunidad de leer la Biblia, de conocer la palabra de Dios, de acuerdo al modo como nosotros nos desempeñamos en este mundo, es como ellos pueden leer la Biblia. Ellos nos pueden leer, hermanos. Depende de cómo nosotros vamos llevando nuestras vidas en santidad. Sabemos que no vamos a ser perfectos, pero ellos nos están mirando y ellos nos están observando. Es una forma de cómo ellos pueden venir al Señor. Amén. Entonces, hermanos, sirvamos de ejemplo en esta tierra, porque nosotros somos los testigos de nuestro Señor. Amén. Como se acuerda de José, hermanos, ¿se acuerda de José? Él estuvo en una tierra extranjera. Él estuvo en Egipto. ¿Y qué pasó? Todo lo que él tocaba daba vida, florecía. Todos se quedaban admirados del Dios de José. ¿Por qué? Porque también él nunca se apartó de Dios. Él siempre estuvo con el Señor. Él siempre estuvo orando al Señor. Él, a pesar de que estaba rodeado de muchos ídolos, nunca se olvidó de Dios. Y Dios lo bendecía. Amén. Donde quiera que él iba, sus amos lo querían, todo prosperaba, pero era por Dios, porque él daba testigo, era testigo de Dios. Gloria a Dios. Y también porque se abstuvo de los deseos carnales, no cayó en tentaciones, hermanos. José tuvo muchas tentaciones en Egipto. Amén. Pero él se abstuvo, él se agarró de la mano de Dios y no cometió ningún pecado. Él creyó en el Señor, porque también desde muy pequeño su padre Jacob, ¿verdad?, lo enseñó. Le habló de su Dios, y José siempre se encomendó a Dios y nunca cayó en ninguna tentación, hermanos. Así es. Amén. Gloria a Dios. Así que nunca caigamos, hermanos, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, para poder ser unos buenos representantes de Dios en la tierra. Amén. Romanos 13:14 dice, hermanos, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo, hermanos, para no pecar en la carne. Amén. ¿Alguien me puede leer, hermanos, Primera de Pedro 4:2? Primera de Pedro 4:2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vivamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros deseos que tenemos en la carne, hermanos. Sabemos que es difícil, pero vistámonos del Señor Jesucristo y vivamos conforme a la voluntad de nuestro Señor, sirviéndole en santidad. Amén. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Hermanos, a nosotros ya no nos corresponde andar en deseos de la carne. Amén, hermano. Una vez llegados al Señor Jesucristo, ya somos del Señor. Y ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino ya pertenecemos al Señor, y el Señor debe de tomar control sobre nosotros, hermanos, sobre nuestros deseos, sobre todo. Debemos de entregarle al Señor todo lo que nosotros somos, hermanos. Amén. Amén. Bendito Dios. Dice, hermanos, que batallan contra el alma. Todos los deseos carnales, hermanos, batallan contra el alma. El alma batalla con los pecados, hermanos. Así que, hermanos, mata el pecado o el pecado te matará a ti. Romanos 8:13, hermanos. Romanos 8:13, ¿alguien, hermanos? Por si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Amén, hermanos. Mata el pecado o el pecado te matará a ti, hermano. Amén. Hagamos a morir el pecado, hermanos. Tenemos la responsabilidad de hacer, hermanos, morir el pecado todos los días de nuestra vida. Nosotros luchamos contra el pecado. Así es. Si nosotros luchamos, hermano, todos los días se va a evidenciar que nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios. Amén. Yo le animo, hermano, a que siga adelante y luche contra el pecado, hermano, absteniéndonos de los deseos carnales. Es como debe de vivir un hijo de Dios. Amén. Así que luche contra los pecados, hermano. De este lado, hermano, no dejamos de pecar completamente de este lado donde estamos, aquí en la tierra, en este mundo. No vamos a dejar de pecar completamente, hermano. Como hombres imperfectos, siempre vamos a pecar, siempre vamos a fallar al Señor, pero debemos estar alertas. Amén. Vamos a cometer errores, hermanos, pero tenemos a un ayudador, tenemos al Espíritu Santo, que nos va a guiar, quien nos enseña, quien redarguye nuestra conciencia. No dejemos que nuestra conciencia se duerma, al contrario, que la conciencia siempre esté despierta y siempre nos esté avisando. La conciencia nos avisa, hermano, nos dice cuando hicimos mal, nos dice cuando algo está mal o que vamos a hacer, nos dice, la conciencia nos avisa, algo dentro de nosotros. Nosotros sabemos, hermanos, y sentimos y nos habla. Así es que cuando usted sienta algo que no está bien, mejor no lo haga. Absténgase de los deseos carnales, hermanos. Amén. Gloria a Dios. El fracaso de muchos cristianos, hermanos, radica en que no fueron humildes para reconocer sus debilidades. Reconozcamos las debilidades que nosotros padecemos, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos debilidades. Amén. Ya sea por un lado o por el otro, hay debilidades que a lo mejor para otro no son nada, pero para uno es lo más fuerte que tiene para abstenerse. Así que reconozcamos esas debilidades para no tratar de ponerle un alejamiento, o sea, alejarnos de esa debilidad. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cómo podemos luchar, hermanos, contra el pecado? Mire, hay 3 puntos cómo podemos luchar contra el pecado. Primer punto, hermano, reconocer nuestra condición de pecador. Leamos, hermanos, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hermanos, no encubramos el pecado. Traigámoslo siempre delante del Señor. Gloria a Dios. Porque si no los traemos delante del Señor, siempre no vamos a poder salir de ellos. Dice, más el que confiesa, más el que los confiesa, se aparta y se aparta, alcanzará misericordia de Dios. El Señor, hermanos, está esperando que nosotros vengamos a su presencia y nos humillemos delante de Él y pidamos perdón, pero desde muy adentro de nuestros corazones. Confesemos nuestros pecados. El Señor está dispuesto a perdonarnos. Amén. Dice que para Él nos espera con los brazos abiertos. No importa el pecado más vil, Amén. el Señor lo perdona. Pero humíllate delante de Él, humillémonos delante del Señor y el Señor perdona, hermanos. Segundo punto, practica las disciplinas espirituales para poder luchar contra el pecado. Practicando las disciplinas espirituales: orar, leer la Biblia, congregarnos, ayunar. Todas esas, hermanos, son disciplinas espirituales que nos pueden ayudar a alejarnos del pecado. Amén.
Es todas estas disciplinas, hermanos, necesitamos en nuestra vida. Sí, amén. Leamos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Oremos, siempre estemos en comunión con nuestro Padre. Llenémonos de Él, hermanos. Sí, amén. Siempre que nosotros venimos a orar en su presencia, nos vamos gozosos, nos vamos llenos, nos vamos tranquilos con la conciencia porque nosotros venimos, pedimos perdón a nuestro Padre. El Señor sana nuestro corazón. Nos vamos tranquilos a dormir bien relajados. Pero necesitamos estar constantemente, hermanos, en comunicación con nuestro Señor. Así que oremos, Señor. Todas estas son prácticas, todas estas son disciplinas espirituales para que los deseos carnales, para que el pecado no reine en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermanos, nuestro Señor Jesús usó la palabra para vencer. ¿Se acuerda allá en la tentación del desierto? Amén. El Señor conocía y sabía la palabra de Dios, más estaba en ayuno. Él estaba ayunando en ese momento cuando el enemigo quiso tentarlo y usó la palabra. Jesús usó la palabra de Dios bien. Así es como nosotros podemos usar la palabra de Dios cuando el enemigo quiera venir a atacarnos. Amén. El Señor Jesús respondía, dice, con las escrituras. Bendito Cristo. Así, ¿cómo podemos guardar nuestro camino, hermanos? Con la oración. La oración es muy importante. Guardando tu palabra en mi corazón, he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Eso está en Salmo 119. Guardando tu palabra para no pecar contra ti, hermanos. Amén. Amén. Leamos, hermanos, Mateo 26, 41. ¿Qué dice Mateo 26, 41? Hermana, Sí, hermano. velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria a Dios. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Hermanos, doblemos rodillas. Hermana, Amén. Sabemos, yo sé que no es fácil, hermanos. A mí sí me cuesta, la verdad a mí sí me cuesta poder orar en mi hogar. Ya sea por los niños, sé que me tengo que levantar bien tempranito para poder orar. Y más que eso, me paro bien tempranito y como que la bebé siente y ya no puedo, me levanta. Pero en los momentitos, aunque sea pequeñitos que yo pueda, hermanos, yo doblo rodilla y oro al Señor en todo momento, Gloria a Dios. porque la carne es débil y no se quiere levantar a doblar rodilla, Amén. no se quiere humillar delante del Señor. Queremos estar acostaditos a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, no nos queremos levantar, hermanos. Pero si no doblamos rodillas, hermano, el pecado, la tentación va a estar ahí. Y esta es una de las disciplinas espirituales que nosotros debemos de mantener para que el pecado no nos gane, no nos domine. Amén. También tengo aquí, hermanos, dice, la oración y el pecado no pueden vivir en el mismo corazón. Así que es muy importante la oración. Amén. Sí, amén. Hermanos, la oración y atesorar la palabra de Dios son dos de los hábitos más importantes que necesitamos para hacer morir el pecado a diario. Así que, hermano, sigamos adelante, leamos la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tercer punto de cómo luchar contra el pecado. Reconoce tus zonas de peligro. Amén. Debemos ser sabios, hermanos, al reconocer nuestras debilidades, cuáles son nuestras zonas de peligro, porque así es como nosotros podemos identificar dónde no debemos ir, qué es lo que no tenemos que hacer. Amén. Nosotros ya sabemos, hermano, el cuerpo sabe,
Nosotros ya sabemos cuáles son nuestras debilidades. Sí, amén. Hermana, gloria a Dios. Así que reconozcamos las debilidades, las zonas de peligro y pongámosles ahí un stop sign para no pasar para allá. Cuando veamos ese letrero rojo que no pasar, no pasarlo, hermanos, porque la carne es débil Amén. y el enemigo está siempre acechando y podemos caer. Así es. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, es fácil para nosotros ver cómo el perseguir los deseos carnales destruyen a nuestros cuerpos físicamente. Preguntémosle a un alcohólico sobre cómo acerca de su enfermedad del hígado, ¿verdad? Lo destruye. Sí. Todo, el pecado destruye el cuerpo, humanos. El cuerpo humano. O algunas personas, hermanos, en la inmoralidad sexual acerca del SIDA. Muchas personas, hermanos, que andan inmoralmente, traen enfermedades, que eso es lo que trae el pecado a nuestras vidas. No solo al alma, sino al cuerpo físico. Amén. Hay algunos que se salen con la suya y dicen, no, pues no me pasó nada, hermanos. Pero la enfermedad y la muerte del hombre interno, hermanos, es una penalidad que nadie que se entrega a la carne escapa. Ujú. Es una enfermedad que traen por dentro. Y que esa enfermedad va a ser eterna. No van a poder escapar. Porque cuando lleguen allá con el Señor, Él les va a pedir cuentas. Y no va a ser aprobado. Va a ser reprobado. Y va a morir eternamente. Amén. Han oído que ya, gracias al Señor, ya se encontró la cura para el coronavirus. Ahora todas las farmacias, ¿verdad? Ya están distribuyendo esta vacuna. Ya se va a aplicar a cada uno de nosotros. Esperemos. Pero hermanos, la cura para el pecado, ¿qué farmacia la tiene? Nadie. La cura para el pecado ha matado miles y millones y millones y millones y millones de personas. Sí, amén. El coronavirus apenas unos cuantos comparado con el pecado. Hermana. Amén. No hay cura para el pecado Así es. humanamente, pero espiritualmente sí la hay, Ujú. que es Dios, Amén. que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Amén. Alabanza a tu nombre, Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos luchar contra el pecado? Reconocer la condición de pecador, practicando las disciplinas espirituales y reconocer las zonas de peligro. Amén. Así es como podemos luchar contra el pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue nuestros versículos, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esta manera de vivir, hermanos, hace nuestra conducta buena entre los gentiles. Aquellos que aún no conocen a Dios, aunque podemos esperar que murmuren de vosotros como de malhechores, pueden ser llevados a glorificar a Dios al ver nuestra buena conducta. Y que glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mantengamos una buena conducta, hermanos, una buena manera de vivir. Para los extranjeros que murmuran contra nosotros como malhechores, ellos, si nosotros mantenemos, hermanos, esa buena conducta, ellos no van a tener nada de qué acusarnos. Amén. Al contrario, cuando sea la visitación, ya sea que ellos vayan o el Señor venga en el día de la visitación, no van a tener con qué acusarnos. Y viendo nuestras buenas obras, van a glorificar a nuestro Señor que está en los cielos. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo deben de...? Bueno, eso ya terminé el primer punto, hermanos, de cómo deben de vivir aquellos que han llegado a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. El segundo punto,
en Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Segundo punto, cuando llegamos a Jesús debemos demostrar su misión propia ante el gobierno. Segunda de Pedro 2, 13, 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Hermano dice, someteos a toda institución humana. Como cristianos debemos de ser buenos ciudadanos, sometiéndonos al gobierno. Pedro escribió, hermanos, en los días del Imperio Romano, en el cual no había democracia para ellos, para los judíos. Y aún así reconocía la autoridad legítima del gobierno romano. ¿Por qué, hermanos? Por causa del Señor. Es por eso que obedecemos al gobierno, a los gobiernos. Como los gobiernos tienen autoridad por medio de Dios, estamos obligados a obedecer. Amén. Claro, a menos de que nos obliguen a hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios. Amén. Amén. Entonces somos mandados a obedecer a Dios antes que al hombre. Amén. Hermanos, nosotros no debemos de temer a los gobernantes, a ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo nada malo. Un hijo de Dios no anda haciendo malhechuras allá afuera de la iglesia. Los malhechores, veo cómo le temen a la policía y corren y se esconden. Antes, al contrario, nosotros debemos de tener confianza en las autoridades, porque son los que cuidan las calles, son los que arriesgan sus vidas, y nosotros no debemos de temerles a ellos, sino cuando estamos haciendo algo malo, pues ahí sí, ¿verdad? Vamos a temerles. Pero aquí dice Pedro que al contrario, debemos de obedecerlos. ¿Por qué? También porque ellos son enviados por Dios. Amén. Los gobernadores son por Dios enviados. Eso es, dice, los gobernadores son enviados por Dios para el castigo de los malhechores y para reconocer a aquellos que hacen el bien. Amén. Amén. Así es que nosotros no debemos de temerle a las autoridades. Dios usa las autoridades gubernamentales para checar los deseos y las tendencias carnales del hombre. Mire hasta dónde está Dios. Parece que nosotros vemos como que el Señor ahí no está, pero no, hermanos. El Señor usa todas esas entidades gubernamentales para someternos también a todo el mundo. Imagínense si no hubiera nadie que lo sometiera, si no existieran las cárceles, toda la maldad que estuviera fuera de la calle. Le damos gracias a Dios y oremos por cada uno de nuestros policías aquí que están alrededor de nosotros, porque nos cuidan, ellos nos protegen, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 13 del 1 al 5. Leamos, hermanos, Romanos 13 del 1 al 5. Romanos 13 del 1 al 5. Ahí nos explica más bien sobre cómo debemos de obedecer y someternos a las autoridades superiores. Romanos 13 del 1 al 5, hermanos. Amén. ¿Sí, hermana? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, Amén. porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén, hermano, gloria a Dios. Así es que como nosotros no andamos haciendo lo malo, nosotros no debemos de temer a las autoridades. Amén. Dice que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hermanos, nuestra conducta es una manera de defender el Evangelio. Porque aquellos que nunca han leído la Biblia es como pueden leer nuestras vidas. Así que haciendo bien nosotros hacemos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como le dije anteriormente, no van a poder acusarnos de nada si andamos haciendo bien. Sí, amén. Nunca van a hallar nada mal en nosotros. Dice, no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos la libertad, hermanos, pero no lo vamos a usar como pretexto para hacer lo malo, como los que sí la hacen. Tienen la libertad, pero hacen lo malo. Nosotros tenemos la libertad, pero para hacer lo bueno. Así es, gloria a Dios. El tercer punto, hermano, de cómo debe de vivir aquellos que han llegado a nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Pedro 2, del 18 al 20 de nuestro texto. Tercer punto dice, cuando llegamos a Jesús debemos de demostrar sumisión propia a nuestros empleados. Sumisión a nuestros empleados o a nuestros empleadores, hermanos. Porque dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. El mando a someternos a los amos no es solo para aquellos que tienen amos buenos, hermanos, y afables, sino también para aquellos que tienen empleados malos y que son difíciles de soportar, hermanos. Si nosotros soportamos el sufrimiento por nuestros estándares cristianos, esto es aprobado ante Dios. Hermanos, en su vida usted se ha encontrado con algún jefe superior difícil de tratar. Yo me imagino que sí, ¿verdad? La mayoría casi nos hemos encontrado con algunas personas superiores a nosotros que sí, pues son difíciles en el trabajo. A veces esa persona, hermanos, teniendo la autoridad, la utiliza inapropiadamente, causándonos malestar en el trabajo. Amén. Puede crear a veces un resentimiento, hermanos, temor, heridas, puede causar odio, bajo rendimiento laboral, entre otras cosas, hermanos, el estrés, por ese difícil jefe que está a nuestro mando, influye siempre negativamente el desempeño y el ambiente en el lugar de trabajo, hermanos. Amén. Pero ¿qué hacer ante tales circunstancias? ¿Renunciar? Renunciar, dejar el trabajo o pelear. ¿Qué podemos hacer, hermanos? Debemos recordar, hermanos, que la persona que está sobre nuestra posición de trabajo con autoridad ha sido puesta por Dios. Amén. Es por esto que la Biblia nos enseña a estar sujetos, a someternos a ellos, hermanos. No solamente a los buenos y afables, sino a los más difíciles.
a los más difíciles de soportar. Hermanos, trabajar ante un empleador bueno es muy sencillo, ¿verdad? Pues no hace mal, es muy fácil, muy sencillo obedecer todo lo que nuestro empleador nos dice. Pero cuando las cosas parecen injustas, ahí es cuando se torna difícil y se torna injusto. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque la injusticia trae malestares. Y este malestar nos lleva a buscar la restitución de lo justo. O sea, nos llega a querer buscar la justicia por nuestra propia mano. A veces puede solucionarse con ir y hablar, ya sea con alguien más superior a esa persona, pero va a haber veces que no se va a poder cambiar esa situación, hermanos. Y cuando no se puede cambiar esa situación, va a producir en nosotros enojo, va a producir odio, ira, resentimientos en contra de esa persona, hermanos. Pero todo esto, hermanos, puede llevarnos al conflicto, a la venganza o a la renuncia. Todas estas vías de escape, hermanos, de ira y malestar, debemos de tener mucho cuidado, porque cuando hay malestar, la falta de respeto se puede perder, se puede dar, y la Biblia nos dice: criados, estad sujetos con todo, ¿qué? Respeto. Amén. Así que nosotros debemos de respetar, hermanos, al que esté arriba de nosotros, a nuestro jefe. Si usted está pasando por una situación así, hermanos, debe de tener respeto, porque Dios, todo lo que Dios nos da, Él nos los da. Todo lo que nosotros tenemos, Dios nos los da. Y si a Él le dio esa posición, debemos de respetarla. Amén. El respeto que se da a las autoridades de las personas que trabajan con nuestros jefes y líderes deben nacer del reconocimiento que Dios los ha puesto sobre nosotros. Así que fue Dios, hermanos. Así que respetemos a nuestros superiores. Dice: porque qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. El ser castigados por nuestras propias maldades, no tenemos gloria para nosotros, porque nosotros no los buscamos. Si nosotros cometimos algún delito, tenemos que pagar, pero no vamos a ser glorificados por eso, porque no los merecemos, porque ese castigo nosotros lo obtuvimos. Pero cuando somos castigados por hacer lo bueno y lo soportamos con paciencia, dice: seremos aprobados delante de Dios. Amén. Creemos que es injusto, ¿verdad? Pero hermanos, para nosotros se nos hace muy injusto de que soportemos todo eso, pagando algo injustamente que nosotros no hemos cometido. Pero ¿de quién debemos de tener ejemplo? De todas estas, hermanas, todos estos sometimientos a las autoridades. ¿Quién es el único que nos dio ejemplo, hermanos? De eso se trata el cuarto punto, hermanos. De cuando llegamos a Jesús, debemos de demostrar de cómo deben de vivir aquellos que han llegado a nuestro Señor Jesús. Nuestro cuarto punto, hermanos, en 1 de Pedro 2, del 21 al 23, para terminar, hermanos, el ejemplo de Jesús. Amén. Amén. Dice: porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo, hermanos, como alguien que soportó un castigo injusto cuando le maldecían. Jesús no respondía con maldición, pero en sus sufrimientos Él se encomendaba al Padre. Ese es el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado. ¿Se acuerda, hermano, cuando nuestro Señor Jesús estuvo delante de Pilato y lo acusaban, lo juzgaban y lo condenaron a la cruz?
¿Y qué hizo nuestro Señor Jesús? No habló ni una palabra. Él no se defendió. Él nos dio ejemplo de cómo nosotros debemos de responder ante la injusticia, hermanos. Y cuando fue crucificado, hermanos, cuando ya estaba crucificado, ¿qué le dijo a su padre? Le dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Igualmente nosotros, hermanos, nuestros compañeros de trabajo a lo mejor nos hacen injusticias, se burlan de nosotros, murmuran contra nosotros. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros, hermanos? Debemos de encomendarlos a Dios. Amén. Orar por ellos, que un día el Señor les dé la oportunidad de conocerlo. No debemos de ponernos al tú por tú, porque así no damos ejemplo de nuestro Dios. Amén. Sino sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermano, nosotros no debemos de preocuparnos por hacer justicia por nuestra propia mano. Porque así como nuestro Señor Jesús tenía fe en la gracia venidera del justo juicio de Dios, no tenía necesidad de vengarse él mismo, porque confió su causa a Dios. Amén. Dejó la venganza en manos de Dios y oró por el arrepentimiento de sus enemigos. Gloria a Dios. Entonces, Amén. hermanos, confiamos en la justicia de nuestro Padre. Amén. ¿Usted cree que el Señor no lo conoce todo? Todo lo que Amén. nosotros padecemos, todo lo que pasamos. Amén. Él lo conoce todo, hermanos, así que confiamos en la justicia de nuestro Dios que está en los cielos. Aleluya. Si se encuentra trabajando, hermanos, en un ambiente difícil, siga las pisadas de Cristo. Sométase con respeto a su jefe y presente su causa a Dios. Interceda por quienes obran injustamente. Va a ser difícil, hermanos, pero con paciencia sufra haciendo lo bueno, ya que esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Se escucha injusto, hermanos. Hasta para mí es difícil, pero tenemos el mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Amén. Él no merecía todo eso que le hicieron, lo abofetearon, le pegaron, lo maldicieron, y Él no dijo palabra alguna, porque Él sabía y Él conocía a nuestro Señor. Amén. Fue a la cruz y murió por nuestros pecados, injustamente. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para hablar palabra contra los que nos hacen mal, si nosotros le hicimos lo mismo a nuestro Señor Jesús? Así que, hermanos, sigamos adelante, y así dejo, hermanos, a estos 4 puntos de cómo deben de vivir aquellos que han llegado a nuestro Señor Jesús. Amén. Abstenernos de los deseos carnales, demostrar sumisión propia ante el gobierno, demostrar sumisión propia a nuestros empleadores y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Espero que esta palabra de Dios haya ayudado a su vida, Amén. le haya ayudado para nosotros seguir adelante en estos momentos que se están tornando más difíciles para los hijos de Dios. Hay muchas injusticias que se cometen allá afuera, pero oremos por cada una de esas personas, que el Señor tenga misericordia de ellas y de nosotros. Y sigamos adelante, hermanos. Le doy gracias al Señor por una vez más he estado aquí en su presencia, hablando de su bendita palabra. El Señor hasta aquí hoy me ha ayudado, hermanos. Le doy gracias a cada uno de nosotros, y que el Señor nos ayude y nos siga permitiendo estar aquí. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Entregue lugar a mi hermano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a quedar despedidos, amados hermanos, en esta preciosa noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Amén.
Bendito Padre Celestial que moras en los cielos, en todo lugar, Señor, en esta noche venimos ante tu presencia. Gracias te damos, nuestro buen Dios, por lo bueno que tú eres con nosotros. Señor, gracias por esta preciosa palabra que has traído a nuestros corazones. Señor, aquí estamos nuevamente, Señor, pidiéndote tu bendición ahora que nos retiramos a nuestros hogares. Bendícenos, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, cuida de nuestros caminos, Señor, protégenos, Padre poderoso, Señor. Bendito Dios, aquí estamos delante de ti, Señor, te amamos, eres el amor de nuestras vidas, la necesidad primera en nuestras vidas eres tú, Señor. Tú eres el motivo de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento, el motivo de nuestra adoración y toda nuestra oración hacia ti eres tú, Señor. Gracias, te amamos, Señor, te amamos en el poderoso nombre de Jesús. La iglesia dice amén. Dios bendiga, amados hermanos, buenas noches, la paz de Cristo, amén.